Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar agradezco a la mesa directiva, por supuesto a nuestro presidente, el doctor Raúl Carrillo, y en especial a la doctora Lourdes Basurto por organizar esta serie de pláticas relacionadas con un problema de salud público. Y uno siempre, cuando dice un problema de salud público, se imagina en el mundo. No estamos hablando de México. Claro, hay particularidades especiales en nuestra población. Y bueno, agradezco también a la doctora Edith y a la doctora Leti, que bueno, pues eso me va a permitir de introducción para directamente dirigirme a lo que corresponde el tema. Bueno, algo importante que tenemos que considerar, que pues la coagulación es un sistema de defensa, o más bien el sistema de la hemostasia es un sistema de defensa. Muchos factores intrínsecos se ven influenciados. Recordemos que el sistema de la hemostasia siempre está funcionando. Tan funciona que bien que no nos percatemos que pues podemos caminar, eso no tenemos ningún problema, no nos trombosamos, porque tenemos también un poderoso sistema de regulación antitrombótica. Y bueno, si nosotros a un sujeto sano le pedimos en reposo, le hacemos mediciones de marcadores de activación de la hemostasia, van a estar presentes porque la hemostasia siempre está funcionando. El reto viene cuando hay una sobreregulación o una antirregulación. Y esto puede deberse a muchos factores. De hecho, la vida diaria nos va a llevar al sistema de la hemostasia a tener múltiples retos en ese aspecto. Tan es así que se considera que actualmente, y no lo digo yo, lo dicen diversos autores, que el sistema de la hemostasia actualmente es un sistema que está sobreevolucionado. Es decir, que ya no corresponde la evolución que tuvo acerca de miles o millones de años acerca de lo que viene a suceder actualmente, porque la primera causa de muerte que tenemos en el mundo es la manifestación trombótica. Claro, hay una serie de causas, pero es, digamos, el determinante final. Entonces, esto es muy importante porque quiere decir entonces pues que nuestro sistema de la hemostasia nos está generando más problemas que beneficios, en términos generales, considerando los problemas de salud pública. Pero ¿por qué lleva este problema de salud pública? Podemos hablar de factores genéticos, factores hereditarios. Claro, eso influye y eso tendría variaciones poblacionales, pero en México nos seguimos trombosando. Se trombosa la misma causa en México que en Europa, que en Escandinavia, que en Noruega, que en Suecia, donde se han identificado varias mutaciones. No tenemos las mismas, pero tenemos otras. Entonces quiere decir que la población mexicana tiene otros mecanismos. Diversos autores mexicanos también han estudiado cuál es la prevalencia que pudiéramos tener de algunos factores hereditarios. Lo que quiere decir, a lo que quiero aterrizar con esta introducción, es que el mexicano se trombosa, pero tenemos otros mecanismos intrínsecos y que tiene que estar muy ligado a factores adquiridos. Y seguramente también tiene que ver con esto que Leti nos está mostrando, que seguramente también tiene que estar influenciado en estos mecanismos. ¿Qué mecanismos se van a ver influenciados por los trastornos de obesidad, sobrepeso o por la hiperlipidemia, entre otros factores? Las plaquetas se vuelven hiperpegajosas. Elevación de factores de la coagulación, esto es algo que no es nada nuevo. Elevación de factor tisular como el gran iniciador de la coagulación es un punto de inflexión importante que tenemos que considerar, que siempre hay activación. El problema es cuando se reta que haya una hiperactivación y esto pues por supuesto que tarde que temprano va a precipitar un evento que si es intenso y severo y continuo y se persisten los factores de riesgo, va a llegar a un evento trombótico cardiovascular. En el área, podemos hablar de áreas específicas cerebrales, arterial periférica, o podemos hablar de condiciones cardíacas, pero en general se sabe que la relación entre lípidos y trombosis es muy importante. Tan es así que los mecanismos actuales de trombosis podemos elucubrar la tríada de Birkhoff, que va muy metido a lo que actualmente se conoce desde hace años la tromboinflamación. Un paciente obeso o con hipercolesterolemia, hiperlipidemia, tiene un estado inflamatorio crónico. Ahora entonces tendremos que hablar que solamente hay una tromboinflamación o sería una trombolipemia, digamos, para tratar de hacer este link con el mecanismo de los lípidos que están muy intrínsecamente relacionados con los trastornos de la hemostasia y de la coagulación. Hay múltiples estudios que se han demostrado esta relación entre más elevación de los lípidos, vamos a encontrar más estas alteraciones que podemos ir visualizando. Entonces,
es muy importante, por lo tanto, considerar que la dislipidemia, estatinas y tromboembolismo venoso. ¿A qué me refiero con el problema de tromboembolismo venoso? Porque uno piensa que solamente son mecanismos relacionados a trombosis arteriales, pero también se ha demostrado trombosis venosa. Si bien el uso de las estatinas es controversial, sobre todo para trombosis venosas, cosa que yo ya no lo considero ahorita controversial, todavía hay artículos que hacen referencia en el cual puede existir un beneficio importante en relación a esos. ¿Qué es lo que llega a suceder entre las lipoproteínas? La elevación de LPA. La LPA es algo que se ha estudiado desde hace varias décadas, donde hay una alteración fibrinolítica. La LPA se parece mucho al plasminógeno, que es la fibrinolicina. Entonces parece que es un mecanismo de interferencia y este mecanismo hace que haya un estado hipofibrinolítico y por lo tanto un estado trombogénico. Y bueno, ya comentamos mucho este aspecto de la hiperviscosidad relacionada a todos estos aspectos. Entonces todos esos agentes, pues tarde que temprano van a afectar un proceso inflamatorio que ya se ha mencionado, un estímulo continuo hacia la célula endotelial que juega un rol importante como una célula de regulación hemostática importante, y cuando se interfieren en estos mecanismos, pues obviamente esta célula endotelial, que es una célula reguladora, pues va a interferir con todos estos mecanismos y va a generar estados protrombóticos. Sin olvidar que, si bien uno habla mucho de la célula endotelial, pero recordemos que las plaquetas también tienen una regulación muy importante entre el endotelio y la plaqueta, pero a veces nos olvidamos pues que también hay un vínculo muy importante con los neutrófilos. La presencia de NETs, las trampas extracelulares de neutrófilos en un proceso inflamatorio también es muy importante y también se ha visto, bueno, no solamente en procesos infecciosos, en COVID, por supuesto que tiene una función bien importante, pero el paciente que ya tiene un daño endotelial, también hay una afectación y pueden generarse la expresión de NETs, estas trampas extracelulares de neutrófilos, sin olvidar que la liberación de micropartículas de monocitos llenas de factor tisular y estos factores que tiene PCGL que se unen a las plaquetas y también a la célula endotelial, pues va a favorecer estos mecanismos trombogénicos. Entonces quiere decir que hay una serie de mecanismos que están alterados. Un mecanismo importante, bueno, el de hemostasia primaria a plaquetas, el de elevación de factores de coagulación es importante, expresión de factor tisular también es un mecanismo muy importante, pero no quiero dejar de señalar el mecanismo fibrinolítico. Es decir, una vez que ya se formó el coágulo, pues ya fallaron muchos mecanismos de regulación. El último mecanismo que nos queda es la lisis del coágulo, la fibrinolisis. Estos mecanismos pues dependen fundamentalmente de activadores del plasminógeno para generar plasmina. La plasmina es, digamos, el antagonismo a la trombina, pero es un mecanismo que viene a digerir este coágulo. Y es importante entonces que funcione y funcione perfectamente. El problema que viene a suceder es que cuando existe un estado de hipoplasminemia, por llamarle de alguna forma, se genera poca plasmina, poca fibrinolicina, porque se alteran mecanismos de activación fibrinolítica y un mecanismo importante, por ejemplo, es la elevación de PAI-1, el inhibidor del activador tisular y plasminógeno, pues que se ha estudiado, yo lo he estudiado desde hace años y he encontrado que en individuos, no solamente que tienen obesidad, sino en obesidad, pueden tener la elevación del PAI-1. Y esto puede ser, si bien es cierto, asociado a polimorfismos, también el aumento del índice de masa corporal hace una elevación del PAI-1 y por lo tanto hace que haya una disminución de la actividad fibrinolítica y por lo tanto un estado de hipofibrinolisis y por lo tanto un descontrol en la regulación de la formación del coágulo. Recordemos que la formación de un coágulo siempre tiene que ser temporal, porque una vez que es temporal, porque existen mecanismos de control para que ese trombo no se extienda y solamente sea, recordemos que la coagulación es una coagulación localizada, no es una coagulación diseminada, solamente en el sitio de daño. Para eso deben haber unos poderosos mecanismos de regulación, pero si existe daño endotelial, si existe un problema de tromboinflamación con liberación de citocinas que están continuamente activando factor tisular y activación de coagulación, y por otro lado daño en la plaqueta y estímulo continuo, pues esto va a generar que continuamente se vaya a formar este ateroma. Y una vez que hay este ateroma, pues difícilmente vamos a poder detener
los mecanismos, este distrés que existe, este high shear stress que existe en esa zona, elevación de factor de von Willebrand, y entonces ya requiere otro tipo de terapia. Lo ideal es hacer prevención primaria, pero a veces sabemos que dieta, educar al paciente, a veces es lo más difícil. Es lo más fácil uno como médico recomendar, y es lo deseable, pero la verdad es que cuando tenemos que requerir otras formas de terapia y de control para ellos. Entonces, hay múltiples grupos de estudio que se han dedicado al estudio de todas estas alteraciones y encontramos que pues, hay múltiples daños en el sistema fibrinolítico, además del daño que puede haber en el sistema de la coagulación. Entonces, evidentemente la dislipidemia pues, está relacionado mucho con un estado de hipofibrinolisis, independientemente de otros mecanismos. Entonces, son de los mecanismos que están relacionados. Además, por otro lado, la afectación de la fibrilación auricular, que sabemos que es un grave problema en el mundo, y esto pues conlleva también una relación importante porque tenemos un mecanismo asociado a estos fenómenos trombóticos. En todo figura donde no es el objetivo hablar de los mecanismos de coagulación, se ven dañados. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia la hemostasia vemos que hay muchos mecanismos intrínsecamente relacionados y que una molécula activa a otra. Cuando se rompe este equilibrio, fácilmente puede haber un disturbio para generar un mecanismo de generación de trombina, y este estado de hipertrombinemia pues va a generar más fibrina y por lo tanto un estado trombogénico. Y si además tenemos ya un daño en la fibrinólisis, pues obviamente lo que puede a veces temporalmente ser disuelto, pues no va a poder ser detenido hasta que finalmente pues viene el fenómeno trombótico. Entonces, esto puede generar pues fenómenos trombóticos sistémicos y que es muy importante siempre considerarlos y tomar en cuenta para cualquier situación en el paciente que tiene hiperlipidemia. Ahora, no solamente uno piensa en la hiperlipidemia, y que es muy importante, por supuesto, y uno siempre lo asocia al paciente que tiene aumento del índice de masa corporal, pero también hay sujetos que no tienen elevación del índice de masa corporal, que tienen hiperlipidemia. Ya lo habló la doctora Edith. Entonces también es importante hacer ese análisis, ¿no? Porque uno piensa que solamente el obeso es el que va a poder tener esa relación. Entonces es importante reconocer que para mantener este sistema de la hemostasia se necesita un equilibrio. Si se dañan los mecanismos endoteliales por un proceso de tromboinflamación, por hiperlipidemia, por hiperagregabilidad de plaquetas, hiperactivación de factor tisular, todos mecanismos relacionados a hiperlipidemia, elevación de factores de la coagulación, por supuesto, que esto va a conllevar tarde que temprano, a que se alteren todos estos mecanismos en el flujo sanguíneo. Esto sería lo ideal, pero no siempre es así, siempre hay una lesión continua, y evidentemente la microvasculatura es la que más se daña. Entonces recordemos que la hemostasia es un equilibrio. ¿Qué se pierde en relación a esto? Pues al perder este famoso equilibrio se va a generar este famoso estado protrombótico. ¿Qué es lo que sucede en un mecanismo de regulación normal? Ese mecanismo de regulación normal entre hemostasia primaria y hemostasia secundaria logra un equilibrio para lo que sirve: hacer cese de la hemorragia y después mantener la sangre fluida dentro de los vasos. Recordemos que ese es el objetivo de la hemostasia, mantener la sangre fluida dentro de los vasos. Cuando hay una extravasación, hay mecanismos temporales, se regulan, se autocontrolan, y eso hace que efectivamente la hemostasia siga funcionando. Para eso hay una serie de mecanismos, la clásica cascada de la coagulación, que es importante, hasta el modelo actual vigente, que es el modelo celular, donde el gran protagonista, que aquí lo vemos, es el factor tisular, como el gran iniciador de la coagulación. Si hay un estímulo continuo a esta elevación, pues evidentemente va a terminar en que se forme la fibrina. ¿Y esto qué cómo va a llevar? Pues si se rompe este equilibrio entre fuerzas, porque tenemos muchos mecanismos protrombóticos, pero también tenemos mecanismos antitrombóticos, siempre hay un equilibrio. Este equilibrio se puede romper porque puede haber una disminución de proteínas reguladoras, antitrombina, proteína C, proteína ZPI, en fin, cofactor 2 de la heparina. O por otro lado, puede haber un disturbio y elevación de proteínas antifibrinolíticas, particularmente hablo de PAI-1. PAI-1 es importante y disminución del TPA, o también la LPA,
¿no? La lipoproteína A minúscula, que interfiere con los mecanismos fibrinolíticos, que al final va a generar un fenómeno trombótico. Yo quiero solamente señalar, ya lo señaló Leti, en un estudio que se realizó en pacientes sometidos a cirugía bariátrica, la importancia que tiene que la PCSK9, la importancia que tiene en relación a eso y los mecanismos que también están involucrados. Entonces, si bien es cierto, podemos emplear mecanismos para que un individuo baje su masa corporal, no solamente es lo único que tenemos que hacer para evitar el riesgo cardiovascular que tiene ese paciente. Hay muchos otros mecanismos que siguen vigentes en el ambiente de ese paciente que tenemos que controlar para que al final ese paciente no llegue a tener un fenómeno trombótico. Entonces, es muy importante, entonces, sí, lo que hacíamos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues regular el estilo de vida. Es lo más sencillo de decir, pero lo más fácil, de comentar, pero lo más difícil de realizar. Ahora, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues prevenir, y para eso hay una serie de mecanismos. Y también en relación a los mecanismos de hemostasia y de coagulación, pues también tendríamos que emplear mecanismos de antitrombóticos en general, ya sea que empleemos antiagregantes plaquetarios, que pues tenemos toda una gama de antiagregantes plaquetarios, o emplear otro tipo de terapia antitrombótica, como serían los anticoagulantes, ¿no? En casos específicos. Entonces, es muy importante, por lo tanto, reconocer que todo individuo potencialmente podemos tener riesgos cardiovasculares por hiperlipidemia y, por lo tanto, no nos confiemos que solamente un sujeto que tiene un aumento en el índice de masa corporal va a estar afectado. Entonces, es una llamada de atención porque el mexicano, hablo particularmente de nosotros, tenemos riesgo cardiovascular, ¿no? No pensemos que solamente en otros países del mundo. De hecho, en otros países del mundo están haciendo una serie de medidas implementando para abatir ese riesgo. Entonces, creo que es muy importante entonces es una señal, un semáforo que tenemos que tener para lograr que estos pacientes, al final, si tienen un evento trombótico, pues esto ya conlleva otros riesgos mayores y que implica un tratamiento a muy largo plazo. Así que muchas gracias, estoy abierto para preguntas y comentarios al final.